Bien, mientras, también, miren en lo que está pensando este gobierno. Miren en lo que está pensando este gobierno. Están destinando 4.2 millones de dólares para restaurar la Casa Amarilla, ubicada dentro del conjunto arquitectónico del Palacio de las Garzas. Yo le pregunto a ustedes, amigos que me escuchan a esta hora, si esto realmente es una prioridad hoy. Y yo soy un convencido de que hay que dar mantenimiento, hay que restaurar, hay que hacer las cosas correctamente, pero hoy, con todas las necesidades que tiene el pueblo panameño, nosotros 26 en la cinta costera y la calzada Amador, 4.2 en la Casa Amarilla, 7.1 en la Villa del Señor Mulino, 7.1 millones para tener piscina, cancha de tenis, estacionamiento soterrado, grandes salones para fiestas. ¿Ustedes creen que realmente este país tiene que estar gastándose esos millones y millones de dólares, 7 millones en alquiler de carros anuales, 137 millones en gastos para asesorías? Y miren lo que estamos viviendo en algunas regiones del país. Aquí me dicen que toda la noche los ríos están hondos en el área de Quebrada Grande, Río Grande, San Lorenzo y Madre Vieja Sur de Soná. Moradores nos informan. ¿Hay llamada? Bien, por acá también tengo reportes de el INPA, acabadito de llegar. Dice que en horas de la mañana se esperan periodos de lluvias intermitentes acompañados en algunos casos de descargas eléctricas, principalmente hacia Azuero, sur de Veraguas, Golfo de Panamá y Chiriquí. Lluvias un poco más aisladas y de menor intensidad hacia Darién, comarca en Verá, Panamá Este, Coclé, Panamá Oeste, Costa Bajo de Colón Norte y centro de Veraguas. El resto del país estará mayormente cubierto. En horas de la tarde se esperan lluvias con descargas eléctricas un poco más generalizadas, causando afectaciones hacia el sur de Veraguas y Azuero. En horas de la noche se espera que se atenúen las precipitaciones, pero no se descartan lluvias ocasionales hacia el sur de Veraguas, Herrera y Los Santos. Es lo que tenemos en este momento en cuanto al estado del tiempo. Bexeray Richard es diputado de la República, de la bancada Seguimos, y precisamente hablaba yo, diputado, de las prioridades de este gobierno. Vimos ayer cómo 2 niños mueren cruzando un río, y esto no es ayer. El último informe que vi habla de más de 70 niños en los últimos años que han muerto cruzando estos ríos porque no hay puentes que cruzar, porque no hay calles, no hay caminos adecuados para que estos niños puedan ir a la escuela. Las escuelas no existen. Lo que hay son palos, piso de tierra y techo de penca con unas bancas. Con suerte. Con suerte. Si es que no dan clases debajo de un palo de mango. Y nosotros aquí pensando en Villa Diplomática, en remodelar 26 millones la cinta costera, en remodelar la Casa Amarilla, en 137 millones de dólares en consultorías, en alquileres de carro por más de 7 millones de dólares. O sea, como que hay dos mundos. El mundo de la riqueza, donde ayer se aprobó un presupuesto por 35.000 millones de dólares, y el otro mundo del resto de los panameños. Bienvenido, diputado. Buenos días, Álvaro Lisbeica, y a toda la audiencia de su prestigioso programa. Y eso que usted menciona es muy cierto, y nosotros, digamos, vemos el monstruo desde adentro, que básicamente nos ha tocado estar en los últimos 2 años en la Comisión de Presupuesto, y nos ha tocado cuestionar de una forma muy dura
esa realidad a la que se enfrentan los panameños todos los días y que solo ven los noticieros o si sintonizan el canal de la Asamblea ven millones hacia arriba, millones hacia abajo, y ven toda esa lista de cosas que usted ha mencionado muy oportunamente y que cuando tú mezclas la villa diplomática, mezclas la cantidad de recursos que se va en laptops versus, bueno, que hace un par de meses, yo recuerdo, estaba en este mismo programa que usted lo cuestionó y nosotros de la Comisión de Presupuesto y la Asamblea Nacional también lo cuestionamos, se frenó oportunamente, pero un par de meses después como que esperaron a que la ciudadanía se le pasara y retoman el tema. Y nosotros digamos que hemos sido muy consistentes desde nuestra campaña en cuanto a la fiscalización del buen uso de los recursos del Estado y la fiscalización de cómo algunas obras del Estado inician o se construyen y después quedan abandonadas. Y nosotros nos toca ser consistentes. No porque lo hacemos en campaña, lo vamos a dejar hacer cuando ganamos. Nosotros fiscalizamos obras abandonadas en campaña, prometimos que lo íbamos a hacer cuando ganábamos las elecciones y el año pasado nosotros recordamos muy claramente que hicimos un recorrido en estas instalaciones del Hospital Panamá Solidario. Hicimos el recorrido, recuerdo en ese momento, con el diputado Jonathan Vega. Nosotros hicimos el llamado al Ministerio de Salud porque desde ya la gente estaba mirando y estaba observando con malos ojos el hecho de que esta obra que nos habría costado 10 millones de dólares en pandemia, y ojo, cuando usted ve la obra físicamente, también yo pondría en tela de duda que eso costó 10 millones de dólares, y por eso le hemos hecho el llamado al Contralor de la República a que haga una auditoría y también al Ministerio Público, porque eso podría estar tipificado como un peculado de uso, invertir una cantidad de recursos tan grandes y que se dejen en el abandono, mientras que en la comarca, como usted lo menciona, hay niños que hoy en día están siendo atendidos en un puesto de salud de madera o de choza o con techo de penca, si es que son atendidos, porque hay otros lugares donde ni siquiera hay un personal médico para atender a la población. Entonces, como bancada seguimos, nos pusimos de acuerdo, realizamos un recorrido junto al doctor Cedeño, que es un experto en temas legales, fuimos junto a la diputada Grace Hernández, que digamos su expertise principal es la parte arquitectónica, yo como periodista, digamos la parte investigativa, el diputado Pérez Barboni aportó su parte como miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, es decir, como bancada realizamos un recorrido muy serio y ayer a través de los medios de comunicación hicimos un llamado para que esta obra no quede abandonada y que se traslade hacia una zona donde la población de verdad lo necesita, Álvaro. La policía reaccionó ayer en horas de la tarde, el director de la policía, reiterando, porque ya yo había escuchado, y tengo que decirlo, al director de la policía solicitando este hospital modular para uso exclusivamente de la Policía Nacional, pero que se necesita 1 millón y tanto para ponerlo, adecuarlo. Yo no sé si usted vio esto. Y otra pregunta, ¿qué hay allá adentro? ¿Ya ahí no hay nada? ¿Se llevaron todo? Mire, a ver, la primera pregunta sobre la Policía Nacional, yo debo decir que como Estado nosotros no podemos seguir apuntando a un país de fueros y privilegios. La Constitución establece que no pueden existir fueros ni privilegios, ciudadanos de categoría 1 y categoría 2, igual funcionarios de categoría 1 o categoría 2. En el caso de la Policía Nacional, nosotros cuando revisamos el presupuesto general del Estado, y esto es sabido, esto es público, la Policía Nacional cuenta con un seguro privado y pueden asistir a instalaciones privadas para su atención. Esto es lo primero que hay que mencionar. Ya, o sea, si un oficial de la fuerza pública o algún policía, miembro de la Policía Nacional, tiene algún padecimiento, hoy hay un seguro privado pago los 12 meses del año. Por lo tanto, nosotros consideraríamos que no es prudente que, pese a que tiene el seguro privado, tiene las instalaciones de, incluso el seguro social, porque aquellos que no quieren ir a los hospitales privados que ya les pagamos con recursos públicos, pueden asistir a las instalaciones del seguro social, que al ser cotizantes tienen derecho a tener atención. Y además tienen atención prioritaria en las instalaciones del Ministerio de Salud por ser parte de la fuerza pública. Por lo tanto, yo no consideraría prudente que, mientras que en algunas zonas, y podemos citar
ejemplos que yo estoy seguro que usted, si abre las líneas telefónicas, la gente lo va a llamar. Si usted le pregunta a la gente, ¿dónde le gustaría que estas instalaciones se instalen porque las instalaciones están en buenas condiciones? La gente te va a decir, ponlo al lado del Nicolás Solano para que hospitalicen personas que hacen falta cama. Ponlo al lado del Irma de Lourdes Retrato en Panamá Este, que hacen falta cama, que la gente está sentada en una silla de ruedas esperando una cama, 2, 3 días, esperando que se libere una cama. Ponlo al lado del complejo hospitalario Arnulfo Faras Madrid, donde hoy hay personas incluso con un derrame, por ejemplo, que como no hay cama, la persona tiene que sentarse a esperar un espacio. Entonces, yo le diría al director de la policía, con mucho respeto, que ya incluso hoy cuentan con unas clínicas en las instalaciones de la Policía Nacional, cuentan con seguro privado, contarían incluso con camas de hospitalización que ya está incluido en el presupuesto del Estado que nosotros como Asamblea lo hemos aprobado. Y por el otro lado, Álvaro, lo que usted me mencionaba, ¿qué hay en la parte interna? Bueno, en la parte interna hay instalaciones, hay ductos de aire, están las conexiones, la conectividad eléctrica, digamos que alrededor están los compresores de aire acondicionados nuevos, hay calentadores de agua eléctricos e incluso algunos que tienen tecnología de paneles solares, están los ductos de los oxígenos, están los ductos de todos los productos, es decir, está incluso la rampa para la ambulancia, está la señalización. Si hago una enumeración, yo consideraría que es una instalación envidiable en cualquier parte del país. Es decir, si nos vamos al centro de salud de Tocumen, el centro de salud de Tocumen ni siquiera tiene aire acondicionado, Álvaro, solo para que sepas. No tiene ni siquiera un espacio de hospitalización. O sea, es atención primaria como tal. Por lo tanto, un hospital como ese que se encuentra abandonado de forma lamentable sería envidiable en cualquier parte del país. Ojo, no estoy diciendo que cueste los 10 millones de dólares, porque para eso le hemos pedido al Contralor que haga una auditoría, pero las instalaciones están, digamos, en buenas condiciones, que ojalá pueda ser llevada a una comarca, que ojalá pueda ser llevada al Nicolás Solano para una atención, para, digamos, un soporte, o que ojalá fuese llevado a Panamá Este, a Pacora, a Tocumen, pero en alguna parte del país donde se le dé uso y que no esté ahí abandonada, expuesta sin vigilancia a que los indigentes prácticamente puedan ingresar y llevarse lo que quieran. Diputado, buenos días. Viendo el video y las imágenes que hemos estado pasando durante la entrevista y las presentamos ayer de inmediato, me gustaría saber si ya han tenido algún tipo de acercamiento, algún administrador nuestro de estos públicos, algún ministro, algún director, ¿le ha dicho algo? ¿Se han acercado a ustedes? ¿Le han comentado algo? ¿Hay algún pronunciamiento formal de alguna de estas instituciones? Bueno, yo debo decir que este año no, en el recorrido que hicimos ayer no se nos han acercado, pero en el recorrido que yo hice el año pasado, porque fue justamente, o sea, nosotros estamos haciendo este recorrido 12 meses después de un primer recorrido, por falta de seguimiento. Es decir, el año pasado varios directores de instituciones, e incluso representantes de algunas instituciones grandes, pequeñas, de fiscalización, nos dijeron, mira, tranquilos, que ya eso en los próximos meses, con el presupuesto 2025, eso se va a resolver, lo vamos a adecuar. Pero un año después estamos ¿igual? En la misma realidad, hemos realizado un recorrido y la pregunta sería si me van a contactar o nos van a contactar en esta ocasión, ¿qué nos van a decir? O sea, este año sí. Entonces nosotros sí tratamos de ahora, ya en los últimos meses, por la experiencia política, cuando un funcionario de alto nivel nos dice vamos a proceder con este tema, le preguntamos fecha específica para que no quede en el aire de que sí está en planes, porque dentro del Estado, cuando está en planes puede ser desde una semana hasta un año, o si las cosas se complican pueden ser hasta 3 años. Entonces yo sí creo que estas instalaciones que fueron elaboradas y establecidas en pandemia, e incluso cuando fueron construidas y establecidas había un manto de duda, nunca se hizo una investigación y por eso le hemos reiterado al Ministerio Público que pueda realizar una investigación, porque esto no puede quedar, digamos, en un ambiente tenue, un ambiente de impunidad, y además de que se invirtieron fondos públicos, que quede en el abandono. O sea, la siguiente pregunta, esta es una instalación modular, eso significa que se puede desmontar y se puede armar en otro lugar. ¿Ustedes se pudieron percatar
si las condiciones en que se encuentra todavía son rescatables. Esto tiene 5 años, nos costó casi $10 millones equiparlo y la misma instalación en sí, la misma infraestructura o más. ¿Todavía ustedes creen que se puede desmontar y trasladar a otro sitio? Por supuesto que sí, está en buenas condiciones. Al ser modular, como tú muy oportunamente lo mencionas, se puede desmontar e incluso yo plantearía lo siguiente, o sea, que lo desmonten junto al Ministerio de Seguridad, que lo monten uno de esos helicópteros de carga del Servicio Nacional Aeronaval y que este hospital modular sea llevado a una zona de la comarca, a alguna zona de Darién, a alguna zona donde realmente la población lo necesita, y yo creo que la gente va a aplaudir ese tipo de acciones, porque al final no es suficiente con esos discursos de barricadas que a veces se tiran los jueves en la mañana. O sea, eso no es suficiente. No es suficiente hablarle al país y establecer una retórica, sino que lo que la gente espera son acciones reales. Nosotros como diputados hemos tomado acciones reales de fiscalización del buen uso de los recursos del Estado. Es decir, nosotros solo podemos llegar hasta ahí. Ojalá dependiera de nosotros, que nosotros pudiésemos llevar un camión, llevar un personal y llevarnos todo ese hospital y llevarlo hacia alguna parte del país. Pero tenemos limitaciones, digamos, constitucionales, que al no ser órgano ejecutivo no podemos ejecutar ese tipo de acciones. Podemos fiscalizar y la sugerencia que yo tengo es esa, que se lleve a alguna parte en la que el país nos necesite, usen esos helicópteros Augusta del Senan que nos ha costado millones de dólares, que son para carga, y llevémoslo a alguna zona del país donde realmente la población lo necesita, porque ese tipo de acciones la población las va a aplaudir, Álvaro. Y yo te invito a ti, invito a los medios de comunicación que se quieran sumar a que organicemos una gira dentro de estas instalaciones para que ustedes mismos evidencien y palpen que el lugar se encuentra en buenas condiciones y que nuestra población que paga impuestos, y que al final los que pagan impuestos son los dueños de ese hospital, los dueños legítimos de ese hospital, es la población, es la que merece ser atendida de calidad, y yo creo que esto sería un paliativo mientras otros centros hospitalarios se licitan o que vayan a estar en construcción este año que viene. Bien, yo quiero hacerle otra pregunta, ahora que estamos en el tema del hospital modular. Me gustaría invitarlos a que inicien una cruzada para que los panameños conozcamos cuánto se gastó el Estado panameño, administrado por el gobierno de Cortizo, para la pandemia. Cuántas vacunas se compraron, cuánto costaron las vacunas y todo lo que se adquirió y se gastó durante la pandemia. Ese es el secreto mejor guardado, y este gobierno dio a conocer hace algún tiempo, la lista de los auxilios económicos, la lista de los beneficiarios de libretas de lotería, pero yo veo que hay un silencio absoluto en cuanto al tema de los gastos durante la pandemia, y creo que todos debemos saber cuánto se gastó, qué se usó y qué se votó porque se expiró, se venció. ¿Quiénes fueron las empresas a los que se le compró y a qué precios? Todo esto debemos saberlo, diputado Exeray Richard, ¿o es que hay una ley que prohíbe que los panameños podamos tener información al respecto? No, de hecho, Álvaro, la ley no lo prohíbe, y de hecho nosotros desde la Asamblea Nacional, desde la bancada Seguimos, hemos presentado proyectos que van en esa dirección, que buscan esclarecer y que se investigue qué se hizo con los fondos públicos durante la era de la pandemia, de la era Cortizo-Carrizo, que pareciera que en Panamá hubo un hoyo negro donde se pidieron una cantidad de préstamos excesivos a organizaciones internacionales y que en la realidad no hubo ni una sola obra palpable, o los ciudadanos no sintieron que el impacto le llegó. De hecho, yo recuerdo de forma muy, digamos, muy llana, hechos que sucedieron, que se compraron quesos en $2 millones a algunos productores, algunos de ellos que son funcionarios de este gobierno,
Recuerdo el escándalo de los ventiladores, que después se publicó en redes sociales que se querían comprar ventiladores a una cantidad con sobreprecios y sobrecostos. Se hablaba de las vacunas, cuánto costaron las vacunas. No, lo que pasa es que fue un secreto, fue el secreto mejor guardado, pero que tenía que ver con la salud. Nunca se revisaron los contratos, porque si hoy nosotros comenzamos a revisar si hay consecuencias para aquellas personas que se vacunaron, yo quisiera ver el contrato, si hay algún tipo de responsabilidad con las empresas proveedoras, porque eso también es otro secreto. No se sabía el precio de la vacuna, ni tampoco se sabía si había algún tipo de cuota de responsabilidad. Entonces, nosotros hoy vemos subiendo y bajando escaleras a jovencitos que, ojo, yo creo justicia igual para todos. Yo creo que todos tienen que ser investigados. Pero vemos a jovencitos que recibieron $23,000 en auxilios económicos, que creo que deben ser investigados, pero yo no veo a los peces gordos, no veo a Carrizo, no veo a Cortizo, no veo a Sabonge, no veo a Sucre. O sea, yo veo una cantidad de funcionarios de alto perfil del gobierno pasado que en pandemia administraron fondos públicos. Mire lo que hemos sacado ayer del hospital modular. Y hoy en día ni siquiera han sido notificados por el Ministerio Público para que vayan a rendir cuentas. Imagínense al señor Brands. El señor Brands, incluso Panamá no le tenía una orden de restricción de viaje. Se podía ir. Incluso hoy él pudiese ir al aeropuerto e irse del país. Entonces, aquí yo creo que sí es importante que la justicia debe ser igual para todos. No solo para los peces pequeños que se exhiben a estos jóvenes como si fuesen los grandes delincuentes. Y los grandes delincuentes están en su casa de playa, están en sus mansiones, están en sus helicópteros, están en otros países disfrutando de millones. Entonces, yo sí creo que incluso en pandemia, Álvaro, que hay otros temas que por ahí vamos a irle dando seguimiento. En pandemia aquí se dieron grandes concesiones a empresas que hoy en día administran bienes del Estado. E incluso, tras que administran bienes del Estado, el Estado le paga para que administren estos bienes, y cuando el Estado va a usar estos bienes, el Estado tiene que pagar por usar un bien del Estado. Próximamente, Álvaro, nosotros como bancada ya estamos iniciando las investigaciones. Como bancada vamos a estar iniciando también una campaña de fiscalización, porque hay cosas que no se pueden quedar en el olvido y quedar calladas, y nosotros damos la información, nosotros fiscalizamos, nosotros constitucionalmente, podemos hacer un llamado al Ministerio Público para que investigue. Nosotros podemos hacer un llamado a la Contraloría para que investigue y que eso no quede en nada, Álvaro. Bien, yo quiero invitarlo también, ustedes que están en este trabajo de fiscalizar, que está muy bien que lo hagan, porque esa es una de las funciones de los diputados, y no estar repartiendo pavo, ni jamón, ni bicicletas. Allá en Chitré hay una obra llamada Gimnasio Padre Segundo Familiar Cano, que se construyó por allá por los años 2009, si no me equivoco, se inauguró. Este gimnasio solo se utilizó una vez, y era el sueño del padre Segundo Cano para desarrollar ahí lo que muchos conocemos que era el encuentro juvenil, que se llevó a cabo, o se lleva a cabo desde hace muchísimos años allá en Llano Bonito y Monagrillo, en Chitré. Se construyó este gimnasio por un costo de $4 millones y no sirve. Cuando lo usaron se dieron cuenta que estaba mal construido y que era un peligro. Y posteriormente, en el gobierno de Juan Carlos Varela, se habló de reconstruir el gimnasio por una suma de entre 5 y 7 millones de dólares. Y ahí está el gimnasio, que es un monumento a la desidia. Ha pasado el gobierno de Martinelli, Varela, Cortizo, ahora está recorriendo este quinquenio el gobierno de Mulino, y ahí está esa obra, que en cualquier momento se cae, porque fue mal construida. Ahí están las imágenes. Miren, cuando se usó el gimnasio, y posteriormente ya se han robado todo lo que hay dentro de ese lugar, puertas,
los paneles eléctricos, las ventanas, miren cómo está eso. Y allá está, en Chitré. ¿Y quién levanta la voz? Nadie. Dinero perdido en un terreno del Estado. ¿Quién es de Pandeportes? ¿No? No sé de quién es eso. No sé quién es el que debe administrar eso, pero yo los invito a que se den una vuelta por allá para que también en un día pueden ir en la mañana y regresan en la tarde y supervisan esa obra que los chitreanos están anhelando, porque en Chitré no hay un gimnasio. Está la cajetita de fósforo, pero eso es algo muy pequeño y ojalá ustedes puedan darse la vuelta por allá, diputado. ¿Cómo no? Álvaro, voy a comentar la idea a la bancada para que podamos hacer un recorrido. Y lo otro que tú mencionas, o sea, esta obra se hizo y se hizo mal, eso también es considerado un delito y es una lesión patrimonial. Y lo más sorprendente del asunto es que si usted va y pregunta, no hubo investigación hasta este momento. Y ojalá, si hoy el Ministerio Público tiene la posibilidad de realizar una investigación, que lo haga, si es que el delito ya no prescribió, porque ese es el otro asunto. Aquí yo creo que hay algunos delitos, entre ellos los de corrupción, que generan una lesión patrimonial del Estado que no deberían tener ningún tipo de prescripción. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos apoyado iniciativas de colegas que van en esa dirección, pero cuando esas iniciativas anticorrupción pasan por la Comisión de Gobierno, simplemente son sepultadas y enterradas. Por eso es la insistencia que nosotros como diputados tenemos para que se discutan los proyectos anticorrupción, que al inicio de este año eran más de 30 proyectos anticorrupción que buscaban transparentar la gestión pública y que simplemente o no se discuten o son rechazadas en primer debate. Así que voy a comentar a la bancada la posibilidad de poder hacer un recorrido en este lugar y que hagamos docencia y que le hagamos otro llamado al Ministerio Público, porque como ese caso, Álvaro, hay decenas a nivel nacional y en mi circuito hay varios. Entre ellos está el Centro de Salud, que el año pasado usted me entrevistó también, que tiene que ver con 13 millones de dólares que fueron prácticamente abandonados en el área de Tocumen, lamentablemente, y que todavía no ha sido retomado, Álvaro. Muy bien, espero que ojalá puedan darse una vuelta por allá. Evidentemente el pueblo chitreano se los va a agradecer y los diputados de la provincia de Herrera levanten la voz, oigan, y digan algo en torno a esto. Ahí está el Estadio Rico Cedeño, nos contaba lo que está pasando el director de Pandeportes también, el conflicto legal. Pero la pregunta que yo me hago, por ejemplo, este gimnasio se construyó en un área donde no se podía construir una infraestructura de esta naturaleza por la condición del terreno y se hizo. Entonces yo creo que también la empresa que desarrolló esta obra debía saber que ellos no podían hacer esto allí. Y lo hicieron. Entonces también debe haber algún tipo de responsabilidad para quienes desarrollan obras en áreas donde se sabe que no se puede construir. El estudio previo del lugar también lo Sí, desarrolla el estudio de impacto ambiental. Así es. Entonces, Sí, así es. eso debe revisarse y ojalá por acá, por el Estadio Rico Cedeño, se logre dilucidar el tema que hay legal con la empresa y que se castigue también a los responsables que en el pasado permitieron que eso pasara en ese estadio, donde incluso la información que yo manejo es que esa empresa que ha estado desarrollando esta obra tiene o nula o muy poca experiencia en la construcción de este tipo de obras, coliseos deportivos, estadios, porque la condición en que está ese estadio no es para seguir, es para acabar con todo, eliminar todo y empezar de cero. Así de sencillo. Imagínense, y con esa cantidad de recursos, ¿cuántos millones me dijo que fue que costó ese proyecto? El gimnasio, 4 millones. Bueno, imagínense, cuando usted escucha 4 millones de dólares y usted se va a Estados Unidos, a Beverly Hills o a Miami y ve estas mansiones de 4 millones de dólares con lujos, con gimnasios, con piscinas, con estacionamiento, con áreas verdes, 4 millones de dólares cuestan en otro país. Pero aquí, en Panamá,
A veces uno ve una clase de porquerías hechas con 2, 3 y hasta 4 millones. Y en este caso, 4 millones de dólares. Y ahí tiene que caer desde Contraloría hasta quien firmó el acta de aceptación, quien licitó y hasta la empresa constructora quien otorgó el permiso de impacto ambiental. Es decir, en muchas ocasiones estas redes de corrupción funcionan de una manera tan milimétrica, pero basta que exista una complicidad con el gobierno entrante para que no se investigue lo que sucede en el gobierno saliente. Lamentablemente, yo creo que en este momento hay algo muy parecido, porque pese a que los ciudadanos supimos que en pandemia sucedieron una clase de desmadres, el país elevó su deuda pública a otro nivel y no hubo ni una sola obra que justificara semejantes inversiones, entre comillas, y que posiblemente hubo desfalcos. No estamos viendo las investigaciones serias en contra de los peces gordos. Así que eso también genera una desconfianza de los ciudadanos en el sistema, en el propio Estado democrático, y yo creo que como órganos del Estado tenemos una gran oportunidad de regresarle la credibilidad a los 3 órganos del Estado. Sí, el gimnasio, estoy revisando aquí noticias de aquella época, se hablaba en el 2008, era gobierno de Martín Torrijos, veo aquí un titular, en los primeros meses de este año serán entregados los proyectos del gimnasio de la Juventud Padre Segundo Familiar Cano. Imagínense ustedes cuándo remonta esto, por allá por el gobierno, porque el gobierno de Martín Torrijos fue 2004, 2009. Luego vino el de Martinelli, o sea que esa obra se hizo en el gobierno de Martín Torrijos y se concluyó por ahí por el 2009. Así que bueno, gracias don Bexeray Richard por estar con nosotros esta mañana. Saludos. Que tenga excelente día. Bueno, son las 7:07 minutos, ya está con nosotros Giovanna Segarra, también está con nosotros René Quevedo.